bendiciones. Cuando oro últimamente mi mente se desconcentra. A veces hasta Padre Nuestro se me borra y como que lo olvido. Obvio, toda la vida he sabido el Padre Nuestro y olvidarlo mientras oro me hace sentir mal y vergüenza. ¿Cómo hago para fortalecer la oración? Tiene que fortalecer la fe. Tiene que lograr a través de la fe apagar los dardos del enemigo que hacen que se le olviden las cosas por estarse concentrando en otras cosas. ¿Para quién está orando? Bueno, principalmente, sí. Por un lado estaba pensando si es que, como dice, cuando oro últimamente, no sé si usted nos escucha, no sé si usted ora a Yahweh y a Joshua, o si ora como la mayoría de los cristianos. Ahora, el hecho de que dice lo del Padre Nuestro suena a que puede ser católico o un cristiano que repite oraciones como el Padre Nuestro. De ser así, sería bueno, sí, esa es una buena pregunta, que a quién le ora, cómo ora y a quién le ora, en sí, a quién le ora, porque esa sería la clave. Como saben todos los que nos escuchan de hace rato, y tenía pues eso en mente, esperando que sea un escucha de hace rato, puesto que dice que últimamente los que nos escuchan deberían saber que aquí nosotros enseñamos y respondemos según lo que está en la escritura, y nos gusta enfocarnos en la verdad de la escritura, por ende en la escritura completa sin sacar de contexto, y principalmente en lo original. Y eso es la razón por la que bendito Yahweh nos ha revelado lo mal que están las traducciones y los falsos nombres y falsos títulos que usa la gente para invocar y para orar y para pedir ayuda de lo espiritual, sin darse cuenta que están invocando a otros que no son el Todopoderoso. Y esa es la razón en muchas ocasiones por las que hay tanto problema en lo espiritual, porque están invocando a otro, principalmente al enemigo. Por eso hay que honrar al Todopoderoso a través de su nombre y a través de su Hijo, a quien le dio el nombre que es sobre todo nombre, y es por eso que nosotros aquí no mencionamos nombres falsos como Jesús o Jehová, ni títulos falsos como Dios o Señor. Yo solo quiero hacer una aclaración porque es muy común que la gente tiene por entendido de que el nombre de Mesías, el nombre del Padre Yahweh, el nombre del Padre Yahweh, el nombre del Mesías Yahushua, vienen siendo, o sea, tienen que ser traducidos. O sea, eso dicen ellos, como que lo que nosotros tenemos son traducciones, y nosotros tenemos que pensar que para que algo sea una traducción tiene que significar lo mismo. Entonces, cuando uno ve el significado de los dos nombres, es ahí donde uno ya empieza a ver que hay diferencias, ¿verdad? Entonces, tomar eso en cuenta y no tomar excusa, ¿verdad? Que es un nombre hebreo, es un nombre, simplemente un nombre como cualquier otro nombre, y se respeta como cualquier otro nombre, es un nombre. Sí, en sí el punto es, los nombres, con eso que dijo las traducciones, los nombres no se traducen. Los nombres simplemente no se traducen. Los nombres son la palabra que es y punto. Como se pronuncia, como lo pronunciaron sus padres y como lo pronunciaban quienes lo conocían. Aún en los nombres de hoy en día, que hay varias versiones de un nombre, que no era el caso necesariamente, pues, no es el caso con lo que pasó con el Mesías, que fue un cambio, una perversión simplemente lo que crearon. Digamos, una persona que se llame Paul y una persona que se llame Pablo, se supone que son el mismo, pero si un Pablo de México va a Estados Unidos, no puede decir llamarse Paul, tiene que llamarse Pablo, porque si no, no lo dejan entrar por migración. Sí, si se va a casar, tiene que decir Pablo, el contrato nupcial, etcétera. Entonces, hay que entender que los nombres no se traducen, no se cambian, punto. Traducción es significado de una palabra. Traducción es significado de una palabra. Ahora bien, dice la persona que por eso, que le ora a Yahweh y a Joshua. Esto, por eso le estaba respondiendo como le estaba respondiendo, esperando que fuese este el caso, porque pero dijo últimamente. Yo tengo una duda porque, que bien que le ora a Yahweh en el nombre de Joshua. Pero lo que tengo una duda, ¿por qué está tratando de repetir el Padre Nuestro? No sé si es en desesperación, cuando siente que se desconcentra y no sabe qué hacer y empieza a orar el Padre Nuestro. Me parece que eso es lo que sucede. De ser así, si quiere nos dice, porque en realidad sí, Yahweh no nos manda a repetir,
Solo el hecho de repetir quiere decir que no tenemos mucha fe y no sabemos lo que estamos haciendo específicamente al orar, porque orar es hablar con el Todopoderoso, abrir el corazón y decirle al Todopoderoso lo que uno le ama y le quiere servir y le necesita y lo que necesita, etcétera. Es que también porque la mayoría que hemos crecido en cristianismo y se nos ha enseñado a orar de una cierta manera y a espíritus que no son verdaderos y de una cierta manera, entonces ya estamos preprogramados de que, pero si es como yo le digo, yo le trato de explicar a mis hijos, si yo estoy aquí, ellos me conocen a mí, ellos saben que yo soy real. Si el día de mañana yo me escondo detrás de lo que sea y no me vuelven a ver, pero ellos saben que yo estoy ahí, pueden hablar conmigo, yo les puedo hablar de vuelta. Es igual con el Padre, es hablar, y para eso uno puede pasar hablando con él 24/7. Exacto, y él busca, él pide que sea así, que hablemos en todo momento y de toda forma, con todo tipo de oración. Ahora, sí, entonces me imagino que era como decía, cuando, bueno, lo que está pasando, para volver entonces al inicio de la respuesta que le estaba dando, porque sí me parece, es parte de lo que se ha estado dando tal vez este mes más fuerte que los pasados 2, pero han sido como 3 meses que al menos por el lado de la congregación sí se ha sentido bastante ataque espiritual, y con eso me refiero al enemigo tratando de sacar a las personas del camino en el que están, tratando de digamos, pereza por congregarse, pereza por leer la escritura. Cuando están orando llegan pensamientos que no deberían llegar, para que dejen de orar, para que se sientan... Por eso no tiene que esforzarse. Exacto. Porque a veces uno está, a mí no me pasa mucho orando, pero leyendo. A veces uno está leyendo y me hago la pregunta, ¿pero qué acabo de leer? Exacto. Y no sé. Y entonces no, vuelvo. Y tener paciencia para volverlo a hacer. Y vuelvo. Y hasta que sea 7 veces, 8 veces, ¿no? Hasta que sepa lo que le dio y entienda lo que estoy, pero no lo suelto. Así tiene que ser. Y esforzarse por concentrarse en sí, estar centrado, básicamente. Y cuando uno, digamos, las personas van a ir a la congregación, empiezan pensamientos o sentimientos de qué presa, para qué, mejor, aún en el caso de los que pueden llegar, lo veo por internet mejor, o después lo veo, o otro día voy. Y con dejar de congregarse o con dejar de leer la escritura se empieza a perder fe, se empieza a perder lo que sería poder o fuerza, y cuando llegan las pruebas del enemigo o ese momento de desconcentrarlo, se va y prefiere no orar o prefiere no congregarse porque se siente sucio, porque llegó un pensamiento del enemigo que tomó como si fuese propio, lamentablemente. Entonces hay personas que les ganó el enemigo y los detuvo de que oraran, los detuvo de que leyesen, porque no se esforzaron lo suficiente como para decir, no, saco los pensamientos de negatividad, si se me olvidó algo que iba a decir, perdóname Padre, ayúdame a concentrarme, y se esfuerza por hablar con él como, ¿verdad? Como debe ser, por supuesto. Pero sí, de fijo han habido ahí unas batallas un poco más duras, y tiene que ver, ¿verdad?, con el tiempo en el que creo yo estamos entrando pronto espiritualmente, que claramente espiritualmente va a ser el más fuerte de la historia.